Ya vimos qué pasaba o algunas de las dificultades que nos ofrecía una obra teatral. Ahora, ¿qué pasa con la narrativa? La narrativa tiene la libertad del punto de vista propia del cine, pero tiene otras muchas dificultades. Para empezar, tiene habitualmente una movilidad temporal en el narrador, sobre todo si es un narrador omnisciente, que se le hace difícil al cine. Recordemos, por ejemplo, voy a citar de memoria, el párrafo inicial de esa gran novela que es Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía iba a recordar el momento en que el gitano Melquíades lo llevó a conocer el hielo. El narrador se ha movido muchos años después y muchos años antes. Hay algo que en teoría se llama el momento y el lugar de la enunciación. El narrador está hablando desde la mitad de la historia y desde ahí se proyecta hacia el futuro y hacia el pasado, y lo ha hecho en unas pocas líneas. Esto en el cine es mucho más difícil. Supondría prolepsis, es decir, flash forward, o analepsis, flashback. Por otra parte, en la literatura, en la narrativa, en la prosa narrativa, suelen usarse tiempos no perfectos. Ya dijimos antes que el teatro se escribe en presente, como el cine. Sin embargo, yo puedo decir, todas las tardes yo solía ir a casa de Aymara a tomar café y conversábamos. ¿Qué implica eso para el cine? O hacer secuencias de montajes, es decir, suma de pequeños momentos en que yo estoy yendo a la casa de esta amiga, o construir escenas específicas, que suele ser lo más útil. Las secuencias de montaje se usan excepcionalmente para ilustrar algo, pero muchas veces hay que hacer secuencias específicas. Es interesante estudiar el caso de esta película, Fresa y Chocolate, escrita por Cenel Paz, que es a su vez autor del cuento que le dio pie. El cuento se titula El lobo, el bosque y el hombre nuevo. En el guión y en la película, Cenel Paz y los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío incluyeron una subtrama nueva, un personaje muy potente que a su vez procedía de otra película escrita por Cenel Paz. En el cuento que da pie a la película es la relación, el que no ha visto la película, de amistad entre dos personas. Y se dice cómo habitualmente se visitaban, conversaban, uno es una especie de mentor del otro. Eso está escrito en tiempo imperfecto. Se resumen en ciertos párrafos todo un período en la vida de ellos dos. En la película eso se constituye en escenas específicas donde hablan de temas, de asuntos específicos. Es una de las dificultades que habitualmente ofrece la narrativa al cine. Es interesante también hablar de las dificultades específicas que los cuentos y las novelas brindan a la transposición, a la adaptación. Habitualmente en los cuentos hay que insertar subtramas, hay que insertar personajes, como hicieron los realizadores de Fresa y Chocolates. Cuando la novela es demasiado extensa, cuando es una novela río, una novela cósmica, hay habitualmente que seleccionar, crear una trama mucho más breve que quepa, que tenga más o menos la duración normal de una película. De manera que la narrativa tiene problemas que tienen que ver con el lenguaje mismo, con la expresión verbal propia de la prosa narrativa y con la estructura, porque así como el teatro suele tener una estructura dramática, la narrativa suele tener una estructura distinta, una estructura que podemos llamar también narrativa. Ahora, esa estructura puede también servir al cine. Una película como Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, basada en una novela de Edmundo Desnoes, aprovecha una estructura propia de la novela que no es una estructura narrativa, es una estructura episódica. Incluso la película tiene intertítulos que subdividen aproximadamente los episodios, por lo tanto es una película que desdramatiza, que se plantea propósitos mucho más reflexivos. Incluso utiliza la voz en off del narrador. La novela está en primera persona y esa voz en primera persona de la novela pasa a ser una voz en off reflexiva del narrador, que es lo que le da quizás la mayor densidad a una película muy notable del cine latinoamericano. Hemos visto sintéticamente
algunas de las características de este trabajo específico del cine, que es la adaptación o transposición de obras literarias. Es un trabajo que todo guionista va a hacer alguna vez en su vida, porque muchas películas siguen estando basadas en textos literarios precedentes.